Hola familia, bueno, como lo que se promete es deuda, como dice el dicho así, Sí, más o menos. bueno, algo así, en todo caso. Hoy vamos a hablar de películas, porque la mayoría de esas películas tienen alguito de cierto. Entonces, pues, ¿de qué película? Ah, bueno, les voy a contar una. No les voy a decir el nombre de la película porque, pues, no es lo ideal. Y no queremos que vayan y la vean. Sí, no. Ajá. Resulta que esa película, para los que ya se la vieron, la película de por sí no es tan buena, pero al principio ponen una oración. Entonces uno es ociosito y uno hace la oración. Resulta que la película avanza, no sé qué, trata sobre una familia que tienen como, pues hacia largos rasgos, como un pacto, digámoslo así, familiar, donde tienen que sacrificar almas, ¿cierto? O porque tienen como un karma muy fuerte, que Seguro viene. tienen una deuda ancestral. Ajá, es porque eso viene correcto de ancestros. Resulta que uno ve la película, tiene sus partecitas buenas, de por sí es medio regular, tiene varios rituales ahí que pues no los voy a decir cómo son ni nada, pero habían animales, había mucha cosita ahí, pues bien rarita, entre comillas. Detallada. Sí, resulta que al final, cuando ya se acaba la película, aparece un letrero que dice que esa oración que leyó uno al principio es para ayudar un poquitico a esa familia a pagar ese karma o esa deuda que tiene. Entonces, uno que es todo ocioso y que empieza, todo lo que le digan, uno mismo lo hace. Mucho cuidado. Por ejemplo, yo creo que hay una película que todos nos vimos en una época, que es Jóvenes Brujas. Y pues la película uno dice, ay no, pues que de terror así. No es una película de terror. Para los que no la conocen, es un grupo de chicas que se conocen y empiezan a hacer rituales con un libro que una de ellas había conseguido en una tienda esotérica. Y resulta que hay una parte de, o sea, hay una parte de la Película, película donde ellas se van el bar. para el mar y hacen como un ritual. Y obviamente el mar se pone pues así todo enojado y ahí empieza a llover y hay rayos, no sé qué, y caen ranas y todo eso. Si ustedes van y buscan el detrás de cámaras de esa película, resulta que el libro que ellas utilizaban lo había conseguido el director en una cosa esotérica porque quería que se viera muy real. Y entonces dijeron, hagan algo así como estilo ritual para la grabación y todo. Pues resulta que ellas dijeron listo y lo que hicieron fue un ritual que había ahí, que era para llamar al papá Mar. Y resulta que cuando les tocó detener la grabación, porque esa agitación del océano no fue provocada con, o Efectos sea, o algo con así. efectos, no, realmente ya se empezaron a hacer ritual y el mar sí se agitó. Cuando vieron que el mar se agitó y que las velas empezaron a apagarse y que la cosa empezó rara, pues obviamente el man, lo que dijo el director fue, corten, queda, pero ¿qué pasó? Cuando dejaron de hacer el ritual, que todo se calmó, el mar también empezó a calmarse. Se dieron cuenta que definitivamente ellas estaban haciendo el ritual que está en el libro y que no era charlando, o sea, que sí estaban haciendo algo de verdad. Entonces lo que hicieron fue queda pues la grabación, pero no lo hagamos. No continuemos, o sea, solo montemos un pedazo, porque efectivamente sí estaban haciendo algo y no sabían qué era lo que estaban haciendo. Qué Entonces, delicado, súper súper. delicado. Porque entonces imagínate una persona que diga, ay, voy a hacerlo porque no falta el ocioso. No, es que yo creo que todo eso es como tan complicado, como tan complejo. Vea, o sea, hacer un paréntesis, el caso del chico, creo que es mexicano, que le vendió el alma al diablo, bueno, a un demonio. Decimos, Bueno, no, sin no, nombres, a ver, digamos. era una emisora Ujú. en México. A la emisora llamaban para cosas paranormales y resulta que hubo una noche donde llamaron, no sé si decir cómo se llamaba esa emisora, Mejor no. bueno, y resulta que estaban recibiendo llamadas y llama un chico muy nervioso, casi llorando. A él le ponen un nombre, obviamente él no se llama así, pero le dicen Joshua, pero realmente no se llama así. O sea, le pusieron ese nombre para Para proteger emisora, o sea, exacto, para la historia nomás. para la historia. Inclusive eso está en YouTube. O sea, obviamente no se ve la imagen porque es emisora, entonces solo están las grabaciones. Y resulta que él dice que fue que él hizo un pacto estando muy joven Pero a para través de libros, por eso hice el por libros, comentario, porque es que exacto. uno a veces busca
lo que no se le ha perdido y él quería era, dinero, sí, porque tener él mucho había dinero. sido un chico adinerado y cuando faltó el papá que trascendió, entonces él empezaron a tener muchas carencias, él estaba muy joven y él decía, yo le pedí a Dios, pero Dios no me escuchó. Y buscó Pero libros y libros y se puso a hacer todo lo que encontraba y efectivamente le funcionó. Eso le trajo muchas consecuencias porque al último él terminó mucho tiempo viviendo como en un, donde viven los monjes, ¿cómo se llama? un monasterio. En un monasterio porque lo atormentaban todo el Y tiempo hasta las facciones físicas empezaron a cambiarle, inclusive él usaba, sí hubo un video, porque alcanzó a ver un video, donde él sale y tiene un guante, porque él decía que ya había empezado a tener malformaciones en la cara, empezó a tener cambios en su rostro y en su mano empezó también a deformarse, entonces él se ponía un guante. Resulta que hay un video donde obviamente cuando él llamó el locutor estaba acompañado por un cura, estaba con un pastor y ellos con oración le ayudaron. Y ahí fue donde le dijeron que lo iban a llevar a un monasterio para protegerlo porque le habían dicho que ya era hora de que él pagara y venían por él y le dieron un plazo para venir por él. Obviamente él súper asustado, ellos dijeron le vamos a ayudar y ya después quiso darle una entrevista al locutor con un camarógrafo Espere, contando. pero ahí hubo cosas muy extrañas en esa situación, porque él decía que el único que le iba a dar entrevista era a él y en determinado sitio porque tenía que ser en la mitad del agua. Recordemos que el agua es un canalizador, entonces que tenía que ser en la mitad del agua, solo el camarógrafo, el locutor y Y él, él no más. que eso también fue muy raro. Inclusive en YouTube, si pudiéramos decirles qué es, no, pero no les vamos a decir, aparece la imagen y lo están entrevistando y se ve el entrevistador y él está dando la espalda. Inclusive se le ve parte del guante que él utiliza en su mano izquierda. Ellos hacen la entrevista, se acaba, se despiden, hasta luego, muchas gracias y arrancan. ¿Qué pasó? En el camino a casa, el locutor, que fue el que lo entrevistó, tuvo un accidente y perdió la vida. Y el camarógrafo tuvo días después, empezó con problemas médicos y también perdió su vida y trascendió. Resulta que es que los que saben, porque pues uno no sabe, uno simplemente cuenta lo que ha pasado y lo que ha visto, y fue que él hizo un intercambio de esas dos personas por la de él para Y evitar que ahorita, se lo llevaran. ahorita él incluso también está como, yo lo he visto en emisoras y todo eso conversando como si nada, él ya es más adulto obviamente y él siguió su vida común y corriente. Pero tengan en cuenta que esta persona sí está bien. Supongamos que entregó esas dos almas a cambio de la de él. La pregunta es, ¿y Cuando llegue el cuando momento de... llegue su momento, qué va a pasar? ¿Quién creen que van a venir por él? Yo estuve, para la próxima les cuento esta historia, yo estuve de un pelito de trascender y cuando yo sabía que iba a trascender, o sea, yo no me di cuenta en ese momento que me iba a ir, que me estaba yendo, yo estaba hospitalizada Pero no la cuenten. y por mí llegó familia, pero para mí era muy normal verlos porque yo lo que hice fue que empecé a conversarles y ellos estaban como ocupados y eso era como cuando uno está en fiesta, que no, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y no me paraban muchas bolas y yo intentaba como hablarles y ellos me miraban como de reojo, pero no se me acercaban. Yo decía, pero ¿por qué están tan acelerados? Mejor dicho, la próxima semana les cuento. Y yo digo, cuando uno se va, si es, o sea, para mí sí fue una verdad de que vienen los seres queridos por uno. La pregunta es, por esa alma, ¿quién va a venir? Ujú. El que se sienta dueño de esa alma. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces aparecen, ay, que las runas, que hagan esto, o sea, cantidad de gente diciendo, hagan estas cosas en internet. Yo a eso le tengo mucho susto, porque uno nunca sabe Hay que realmente qué es lo que está documentarse. haciendo. Hay que documentarse primero. Bueno, volvamos otra vez al A tema de las las películas. películas, que era el tema de hoy. Una serie que ¿Cuál? nosotras dos nos vimos, Sí. lo máximo. Recomendadísima, es así nombre Sí, para que se la nombrámosla. vean. Las 30 monedas. ¿De qué trata? Cuando la última cena, ustedes saben que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas. Obviamente después él nunca se gastó las monedas, lo que le hizo fue que fue tanto su peso de sentir que había traicionado a su maestro, que él se quitó la vida, En un árbol. se colgó de un árbol y encontraron las 30 monedas que le habían dado a él en el piso.
O sea, eso no me lo estoy inventando. Bien pueda, vayan, en la Biblia aparece. ¿Qué pasa? Resulta que a través de la historia y a través de muchas cosas, inclusive en la película Constantine, hablan de la estaca que fue hecha con la lanza con la que o sea, le dieron, digámoslo así, terminaron desvivieron a nuestro Señor Jesucristo. Y en la película de Constantine hablan de que esa estaca tenía mucho poder y que el que la tuviera iba a tener mucho poder. Resulta que es que las 30 monedas, así como la cruz de donde fue crucificado Jesús, para nosotros simboliza que nos dieron la libertad, que nos dieron el perdón, las 30 monedas, para cierto grupo de personas que van como más hacia el otro extremo oscuro, significa también poder y otras cosas. Entonces, la serie habla exactamente de eso, del poder que puede significar para un grupo de personas determinado esas monedas. Y tocan temas muy interesantes que no todo el mundo sabe. Por ejemplo, en uno de los capítulos hablan de los manuscritos y las cosas que encontraron después, que eso quedó escondido finalmente porque los salieron a la luz, pero eso rápidamente, no sé si fue la iglesia o quién, trataron de apagar, ¿cómo se dice?, callar esa situación, porque era lo de María Magdalena, lo que ella escribió, lo que Sí, todos ellos porque dijeron. hay, obviamente, Hablan de cosas donde humanizan a Jesús, que Jesús no era, pues, o sea, sí, él era un ser de luz y todo eso, pero también tenía cosas o sea, humanas. pues finalmente tenía cuerpo humano, o sea, era un alma superior dentro de una vestidura Ujú, humana. ujú. Obviamente iba a sentir como un humano, le iba a doler como un humano. No lo iba a ver como nosotros, que muchas veces somos, o sea, renegamos y somos egoístas y todo el tema, sino que él entendía el porqué de las situaciones y simplemente se entregaba a la situación y intentaba como verle el aprendizaje a todo. Era un iluminado, Exacto, porque él tenía la iluminación, pero entonces empieza a tocar todo ese tipo de temas sobre muy María interesante. Magdalena y todo. Miren que en el código de Da Vinci dicen que María Ujú. Magdalena era supuestamente la pareja de Jesús. Que tuvieron una hija, Sara. Exacto, Ujú. pero entonces, Incluso, espere yo, incluso hablando que todas esas, de la realidad y las películas, en el Código Da Vinci hablan de esta situación y ¿dónde es eso? Que tienen una pequeña capillita que es la de María ahí Magdalena y en Sara, ajá, ahí pero eso es de dentro del verdad. código Da Vinci. No, pero en la vida real, o sea, en la verdad existe ese sitio donde uno va y hay cositas pues que son como de alabanza, no sé si es alabanza, no sé, Sí, de de culto, homenaje, sí, eso, culto, a María homenaje. Magdalena y a su hija Sara. Sí, porque por ejemplo yo hace mucho tiempo estuve mirando estuve viendo, inclusive está en YouTube también, yo como no te veo mucho YouTube, Mm. eh, un, un documental donde decían que María Magdalena fue muy rechazada por ciertas religiones porque no era que ella hubiera sido una mujer de la vida alegre o de útero goloso, como decimos nosotros, sino que realmente era una mujer que tenía mucho conocimiento, pero conocimiento del cuerpo. Tengan en cuenta que hace muchos años crucificaban, quemaban y acababan con las mujeres Apedreaban a por las mujeres. brujas, que porque eran brujas. Y si ustedes van y analizan, por ejemplo, en Hansel y Gretel, que es una película que trata de nada que ver, o sea, habla de brujas, pero no con esa connotación, pero si ustedes analizan varias películas, se van a dar cuenta que realmente las mujeres no era que fueran brujas, sino que eran sanadoras, eran parteras, todo el tema ayurvédico para sanar a las personas. Pero cuando necesitaban como justificar algo, lo que hacían era que las tachaban de brujas para eliminarlas Lo que fácilmente. pasó En Salem. en Salem, Que realmente ni siquiera fue porque, o sea, muchas de ellas ni sabían de curaciones ni nada, sino porque todo el mundo estaba como tan aterrado, en que la esta es histeria. bruja, esta también, esta también. Exacto. Y resulta que si tú miras los documentales, normalmente todo empezó por una mujer celosa de su esposo con una de las chicas porque eran niñas muy jóvenes y bonitas. Entonces, o sea, uno tiene que muchas veces ve películas y no se da cuenta de que en el trasfondo están contando cosas que sí fueron así. ¿Y qué otra? Pues las de los Warren. Yo me las vi todas porque soy súper amante del terror, entonces que tienen que estar en la lista sí o sí. No, yo no me las vi porque como yo sé que están basadas en hechos reales, me afectan.
y empiezo uno a llamar, o sea, mi sensibilidad empieza como a llamar cosas, entonces por eso no me las vi. Sí, mira que muchas veces cuando uno ve películas de esta rama, digámoslo así, como que se despierta un poquito más en el momento, por lo menos un rato, empieza uno como a sentir más cosas. Queda uno sensible. Sí, bueno, todas esas películas, la verdad, a mí me llama mucho la atención porque al final muestran las fotos de las personas reales y las situaciones reales. Por ejemplo, en la película donde la niñita habla con voz de hombre y todo eso, que muestran como el intercambio de lo verdadero Con la con la película. película, todo eso, hace que uno como que se meta más como en el cuento. Sí, y pues mucha gente dice, ay, no, eso es mentira, pero seamos honestos. Cuando en la época de Leonardo da Vinci y de toda esta gente decían que, ellos decían que la Tierra era redonda y pues les Que provocaban era que malos plana. y que eran, que no, que eso era plano, que como así, que mentirosos. Y ve. Y Aunque sí, ahorita pues también hay ahorita hay mucho mucha teoría, terraplanista. pero igual seamos honestos, o sea, ya hemos salido al espacio y ya nos dimos cuenta de que plana no es. Otra película que les recomiendo, El Doctor Sueño. Yo me la vi, me llamó mucho la atención. Bueno, yo voy a ser sincera, no es que yo nunca haya cometido errores, pues en ese tema yo sí he sido Uno es más curiosito. cuidadosa, pero uno es muy curioso y cuando yo me di cuenta para qué eran los registros akáshicos, o sea, los registros akáshicos son como cuando uno llega como a la biblioteca de su alma, donde su alma tiene todo lo que ha vivido y lo que va a vivir, por ejemplo, en esta existencia. Y según lo que yo he escuchado y he investigado, se supone que hay registros akáshicos del planeta como tal. Resulta que yo sin saber busqué por ahí en YouTube, no lo hagan, por favor no lo hagan. Busqué en YouTube, que es que cómo ingresar a mis registros akáshicos, si había un podcast, digámoslo, un canal donde le decían a uno paso a paso, acueste, se respire así, haga esto, porque yo, o sea, tenía un inconveniente y quería pues, y me puse de ociosa porque no tenía el conocimiento y la verdad me pasé de ociosa, la verdad no debía haberlo hecho y entré a mis registros akáshicos. En la película El Doctor Sueño, cuando hay una parte donde hay una niña que ve como su interior, como gavetas, como de biblioteca donde tú buscabas las fichas y entonces en esa ficha te decía dónde estaba el libro, todo eso. Así veía ella eso. Había otra chica que lo veía como unos cofres y el chico que es el que llaman Doctor Sueño ve sus registros akáshicos, pues obviamente ahí no le dicen registros akáshicos, es como si entraran a la mente y él los ve como una especie de baúles. Y él en esos baúles tiene cosas encerradas que él no quería dejar salir. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me vi esa película, yo dije, el que hizo la película algo tiene que saber de registros akáshicos porque cuando yo de ociosa me puse a entrar a mis registros akáshicos, lo logré, ingresé y mis registros akáshicos se ven es como televisores. Y cuando yo me acerqué a uno de esos televisores, empezó a tener estática, el típico shh, y yo me acerqué y empezaron a hacerme preguntas, como si del televisor saliera una voz. Me preguntaba qué quería. Entonces yo le dije cuál era mi deseo, qué era lo que yo quería y me dijo que si yo era consciente de que eso iba a ser muy peligroso y que podría tener consecuencias para mí. Entonces yo le dije que yo lo sabía, pero que estaba dispuesta a correr el riesgo. Riesgo que casi me lleva a desvivirme porque fue un riesgo médico el que asumí. Entonces, obviamente, en ese momento yo entendía lo que me estaban diciendo, sabía que iba a ser muy delicado, que iba a ser muy peligroso, pero la verdad era como si yo es como si mi alma estuviera hablando con mi alma. No, no sé si me hago entender, pero yo sabía que la voz que salía del televisor y yo tenía un conocimiento y yo estaba como aquí, como de espectadora, viendo esa conversación entre un alma muy sabia, como hablando de ella misma, para ella misma. Y yo decía, va a haber algo muy difícil, pero mi alma está dispuesta a asumir ese riesgo. Yo, yo simplemente soy el medio para un fin, entonces aceptémoslo, lo vamos a hacer y toda la cosa. Obviamente sí, después del tiempo, no mucho tiempo, casi 9 meses después, estuve muy mal, muy mal.
estuve de un pelito, y yo sabía que esa era la consecuencia de ese deseo de mi corazón y que me lo iban a dar, sí, pero que significaba un riesgo. Y ya cuando vi después Doctor Sueño, yo dije, claro, para ellos sus registros akáshicos, y después viendo otras cosas, investigando otras cosas, me di cuenta que los registros akáshicos son como una biblioteca, pero no quiere decir que todos lo veamos como libros. Todos tenemos nuestro propio registro de cierta manera, y el mío eran televisores, y en el Doctor Sueño, que se los recomiendo total. Inclusive por ahí hay un escándalo que se está moviéndose mucho en este momento de ciertas fiestas que hacían por ahí unos cantantes, y Y decían que actores, hay, hay de todo. ajá, y decían que algo que hacían con los niños, que para ser más jóvenes y que no sé qué, en esa película del Doctor Sueño van a ver como una especie, como llamémoslos vampiros, que se alimentaban de los niños, y ellos explican el por qué. Y después van ustedes y escuchan lo que están hablando sobre estos cantantes que se aprovechaban de esa hormona que segregan los niños en cierto momento, y se van a dar cuenta que no es charlando lo que sale en las películas. Muchas veces sí están muy bien documentados y nos están contando cosas que sí pasan, pero que uno cree que es que, uy, esta gente tiene mucha imaginación, pero no es así. También, también, pero también tienen mucho de verdad. Muchas veces, yo no sé si será verdad lo de la que escribió Harry Potter, que eran sueños que ella tenía o algo así. Yo creo que yo pienso que puede que nosotros astralmente también vayamos y nos eduquemos en institutos, entre Exacto. comillas, de esta índole, donde aprendemos a través de una evolución, digamos, pues no tan así como en Harry Potter, que son todos, Que las varitas y que eso, no, no. sino Pero que, por ejemplo, sí, en la meditación, las personas que meditan mucho también tienen su proceso, y muchas veces astralmente nosotros también tenemos nuestro propio proceso. y seamos honestos, en Harry Potter hablan de que, por ejemplo, yo soy muy fan total, o sea, me leí hasta los libros, y hablan de que hay dos, ahí están polarizados entre los buenos y los malos. Y los buenos intentan educar a su grupo familiar en esa misma bondad, y los malos pues obviamente lo mismo. Y es como esa pelea. Y si ustedes miran simplemente, o sea, no vamos muy lejos, salga a la calle y es igual. Las personas malas que tienen mal corazón normalmente eh, Normalizan eso y las dentro de familias las tienden familias, a... y uno intenta que sus hijos sean correctos, mucho cuidado, no haga bullying, no haga daño. Es lo mismo, pero miren las connotaciones. Y lo otro es que tú sabías que Nicolas Flamel sí existió, y en las películas de Harry Potter hablan de Nicolas Flamel, que fue el que hizo la piedra filosofal, y resulta que Nicolas Flamel sí fue un alquimista. Ve, no sabía. La Y, verdad no soy hay, muy amante de lo y de Harry realmente, Potter. por ejemplo, las calles, los nombres de las calles en Harry Potter son bien llamativos porque tienen su connotación. Ella no se los inventó de alegría. Realmente hay calles que sí están. Y lo otro es que, por ejemplo, en estos días estuve viendo, cuando Harry llega al colegio, lo primero que hace Severus Snape es decirle que cuál era, que le diera la fórmula, y él no sabía. Y todas las claves que da Severus en la fórmula es la forma de decirle a Harry que extrañaba mucho a la mamá de él. Y Harry nunca se dio cuenta. Y nosotros tampoco, hasta que hubo alguien que sí sabía a qué se refería, y fue el que contó, que inclusive fue un youtuber. Entonces, créanme que muchas veces no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que dicen en Hollywood y en las películas es tanta Y, mentira. y por Así que favor, cuídense. documentense. Por ejemplo, lo que ya comentaba ahorita, yo también He sido víctima de la ociosidad y no no, pero investigar. mira que justamente eso iba. Yo hace unos, yo creo que mucho, un año, no creo que haya sido tanto, también hice una pregunta para sobre mis libros akáshicos, lo que está escrito ahí. Y no fue tan invasivo, o sea, yo no, yo pregunté concretamente algo, y sí me contestaron, pero el problema es que yo no estaba lista porque no entendí bien la respuesta. Yo pregunté algo y sentí algo físico. La respuesta fue inmediata y fue algo físico donde me contestaron. El problema es que no entendí la respuesta. O sea, que queden las mismas. Exacto, así que siempre necesitamos a alguien que tenga conocimiento para que nos pueda guiar. No haga lo que nosotras hacemos. No, no Pao, sean pao. como nosotros. Y ya saben, si tienen comentarios, si quieren contarnos algo, recuerden escribirnos a
hermanasmisterio@familiamisterio.com, que está abajo en la descripción. Y no olviden suscribirse, darle like. Nos vemos dentro de 8 días con más historias de cositas que nos han pasado así, X, para contarles la historia de qué fue lo que pasó cuando Casi se desvía. casi trasciendo y cómo lo vi yo. Y pues contarles la historia de cuando mi abuelita trascendió, que es Ay, muy sí. linda, Sí, que que ese sea el capítulo siguiente de la las, de cómo cómo de se la trascendencia. trasciende, o sea, cómo es el paso de trascender de otras personas y la casi mía. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.